Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. En esta ocasión vamos a platicar con un experto. Ya les hemos dicho que todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre, también porque así estamos viendo que le gusta a nuestros seguidores del podcast, vamos a platicar sobre los temas de seguridad. En el ámbito particular tienen una visión específica, muy concreta, de diferentes dimensiones de la seguridad. La seguridad, por supuesto, en el transporte, ¿no?, que es uno de los más graves delitos que se están cometiendo en nuestro país. Los secuestros, los feminicidios, pero también el derecho de cobro de piso, o sea, la extorsión. Es uno de los delitos más graves que se están cometiendo en nuestro país, y aparentemente los datos del gobierno no toman muy en cuenta lo que está ocurriendo en la realidad con esos temas. En esta ocasión vamos a platicar con Saulo Dávila. Saulo Dávila es consultor senior en seguridad de Integralia Consultores. Adelante, pues. Estamos con Saulo Dávila. Saulo es consultor senior de seguridad para Integralia Consultores. Entonces vamos a platicar con él precisamente del tema. Te damos la más cordial de las bienvenidas, Saulo, aquí al futuro de todo. Muchísimas gracias, Efraín. Muy buenas tardes. Igualmente. Oye, pues ¿cuánto futuro tenemos realmente en México con el nivel de seguridad que tenemos? La presidenta recientemente dio a conocer cifras todas a la baja en materia de seguridad, es decir, todas a la baja en criminalidad, asesinatos violentos, en fin, todo, ¿no? Inclusive creo que secuestros también, no me acuerdo, pero habló de que el secuestro era uno de los problemas más molestos, los feminicidios para la baja, en fin, en forma formidable durante lo que va de su gobierno. ¿Qué tan cierto? ¿Cuánto coinciden ustedes con los estudios que tienen en Integralia, que son muy interesantes sobre seguridad? ¿Qué tanto coinciden con lo que dijo en términos generales la presidenta? Bueno, Efraín, muchísimas gracias. Sí, en efecto, las cifras que muestra el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dicen que en efecto existe una baja en la incidencia delictiva de alto impacto en el país. Esta incidencia delictiva de alto impacto toma en cuenta únicamente ciertos delitos. Estos delitos son desde el homicidio doloso, las lesiones dolosas, secuestro, feminicidio, robo de automóvil, robo a transportistas, robo de negocio, extorsión, por supuesto, entre otros delitos que en efecto, si hacemos el agregado de todas estas, de la suma de carpetas de investigación o incluso víctimas de estos delitos en los que se puede, pues nos dice que sí hay una baja muy importante en esta incidencia delictiva. Una pregunta, perdón que te interrumpa, en todo este grupo de incidencias, en comparación que con el sexenio pasado, o cuándo es el punto de partida de lo que dice la presidenta. Justamente durante su sexenio, durante 2025, estos datos que te menciono son de enero a septiembre de 2025, de acuerdo a nuestro estudio. Nosotros encontramos que la suma de estos delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes, la tasa de carpetas de investigación de estos delitos por cada 100,000 habitantes en el periodo de enero a septiembre, tenemos que es de 239.1, en comparación con el año pasado, que es de 270.6, y con 2018, que es de 375.5. Es decir, viéndolo de esta manera, sí existe una baja en estos delitos de alto impacto, de acuerdo a lo que nos dicen durante las mañaneras. Sin embargo, es
muy importante también decir que la violencia se encuentra concentrada en ciertos hotspots o ciertos puntos. Por ejemplo, tenemos entidades como el Estado de México que rebasan por mucho la media nacional. Mientras la media nacional, repito, es de 239.1, el Estado de México tiene una tasa de 441.7. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto, perdón? 441.7 por cada 100,000 habitantes. Altísima, Aguascalientes, eso es altísimo. 412. Baja California 377.4, sí. Guanajuato 356.9 y Querétaro 348.9. Es decir, también tenemos entidades donde existe una variación importante en todos estos delitos, en la suma de todos estos delitos, como Sinaloa casi 43%, Campeche 27, casi 26%, perdón, 25, casi 26, Guanajuato 6.3 y Nayarit 1%. Entonces, si nos atenemos únicamente a observar estos delitos, la suma de estos delitos es cierto. También si vamos a homicidio doloso, a homicidio doloso, a robo a negocio, a robo a transportista y el resto de delitos. Sin embargo, donde tenemos que poner los puntos sobre las IES es precisamente en otros delitos. Existe una categoría que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como llama otros delitos contra la vida. No sé si habrás escuchado de esta categoría. Si tú te metes y descargas los archivos del Secretariado Ejecutivo, abres tu hoja de Excel, te va a salir este apartado. Al momento de analizar ese apartado, nos damos cuenta que las gráficas, si lo graficamos homicidio dolosos contra otros delitos contra la vida, prácticamente se encuentran. Y a lo mejor tu auditorio se preguntarán ¿qué es esto de otros delitos contra la vida? Aquí las fiscalías estatales, de acuerdo al manual emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tienen la instrucción de meter aquellos delitos que no entran dentro de un homicidio doloso o dentro de las categorías para que estas muertes sean clasificadas como homicidio doloso o homicidio culposo. Tales como el suicidio, por ejemplo, algunas muertes extrañas como puede ser en carretera al manejar, atropellamientos, todo aquello que las fiscalías no puedan meter en las previas, lo vienen a dejar en lo violento, digamos. En lo violento, o en el homicidio culposo, que no necesariamente es violento. Sin embargo, si tú las pones, estas gráficas se han ido encontrando sobre todo desde 2021 y con mayor hincapié desde 2022. Si nos vamos también a desapariciones, a personas desaparecidas y no localizadas, hay que recordarle a tu auditorio que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en su manual nos dice que las personas desaparecidas son todas aquellas personas cuyo paradero no puede saberse por la presunta comisión de algún delito, que son víctimas de la presunta comisión de un delito. Y las personas no localizadas son aquellas personas que no necesariamente se desconoce su paradero porque se conoce, porque han sido víctimas de un delito. Si nosotros ponemos todas estas más y las comparamos también con homicidio doloso, a partir de 2022 notamos que las gráficas se están encontrando. Igualmente, si hacemos una suma de todo esto, podríamos quizás ya ver que hay una coincidencia. Esto, extrañamente, quizás nos está diciendo que están metiendo algunos homicidios dolosos dentro de esta categoría, pero falta todavía hacer más investigación al respecto para saber qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, otro delito que ellos mismos reconocen, la presidenta y el secretario Omar García Harfuch reconocen que va a la alza, es la extorsión. Que actualmente tiene la tasa para 2025 es de 6.4 extorsiones a nivel nacional por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, hay que decir también que de acuerdo al INEGI, a la encuesta nacional de victimización, este delito es el que más cifra negra tiene en todo el país, con cerca del 97% de delitos que no se denuncian. Entonces, estamos partiendo de datos incompletos,
particularmente dentro de la extorsión, de datos muy incompletos, porque tenemos sí una tasa que probablemente no es la tasa tan alta que se tiene para homicidio doloso, que para 2025 es de 13.8, o que robo a negocios 37.7, pero cuya cifra negra es impresionantemente alta, en un país donde la cifra negra suele rondar el 93%. ¿Cuánto? 93%. La cifra negra quiere decir todo lo que sean actos violentos que afecten a la ciudadanía. La cifra negra es toda aquella, este 93% corresponde en general a todos los delitos. La cifra negra significa que son todos aquellos delitos o presuntos delitos que la gente víctima no va a denunciar. Esta cifra que me robaron el celular, pero pues no voy a denunciar por miedo, o porque me da flojera, o porque sé que va a ser una pérdida de tiempo, porque no va a proceder. No me va a molestar, no me va a hacer caso el Ministerio Público, ¿no? Entonces, 93% de los mexicanos, de los ciudadanos, simplemente no denuncian el delito que cometieron en contra de ellos. Te lo pondría de otra manera, más bien. 93% de los delitos que se cometen no son denunciados. Correcto. Y en el caso de la extorsión, 97%. 97% de las extorsiones no son denunciadas. Es correcto. O sea, o se pagan al extorsionador, o simplemente no se les hace caso a ver qué pasa. Es correcto. También es importante decir, en este sentido, que las extorsiones, la mayor cantidad de las extorsiones provienen de extorsiones telefónicas, que está detectado que provienen de penales, tanto federales como estatales y municipales. Sí, muchas de estas extorsiones que vienen por teléfono, la mayoría no son denunciadas porque no ocurrieron, no se consumó el hecho delictivo, digamos. Entonces prefieren no denunciar. Otro tipo de extorsiones, que es la más lasciva, que es el cobro de derecho de piso, por ejemplo, ese también encuentra una alta cifra negra, porque sin una simple razón, por miedo. La gente que es víctima de este delito no denuncia por miedo, porque dicen, bueno, si ya saben en dónde trabajo, en dónde está mi negocio, cuáles son mis vehículos, incluso pueden saber cuál es mi familia y demás, pues prefiero no denunciar, ¿no? Y cerrar mi negocio si no tengo dinero para pagar, o hacer un esfuerzo para pagar con el objetivo de continuar mi negocio. De todas maneras, por ejemplo, las extorsiones las hay, pero por docena todos los días en nuestro país. Es correcto. Y aun cuando hay extorsiones todos los días, le toca a toda clase de gente, desde gente extremadamente humilde. Por ejemplo, una persona que puede vivir bien al día con su familia, tal vez, que tienen una tortillería, el ejemplo clásico, ¿no? O la farmacia de la esquina de toda la vida. Bueno, son extorsionados. Y son negocios muy pequeños. No estamos hablando de negocios grandes o medianos. Estamos hablando de negocios muy pequeños que también les toca la extorsión a ellos. La tiendita de la esquina, la miscelánea de la esquina, todos ellos están siendo afectados por la extorsión y por el cobro de derecho de piso. Es correcto. Sí, principalmente en entidades como Guanajuato, Morelos, la Ciudad de México, Colima y León, que es donde más encontramos que existe la prevalencia de este delito. Ahora, por ejemplo, en el caso de Michoacán, que no has mencionado nada, y que ahora está tan en la mente de todos los mexicanos por el asesinato reciente, y que todos lamentamos muchísimo, del presidente municipal de Uruapan, que además es una de las ciudades más importantes, la segunda ciudad seguramente más importante en Michoacán, en el estado. Pero todo lo que pasó, el drama, los cinturones de seguridad que tenía, que de nada sirvieron, el joven tan extremadamente joven, que fue el que le metió 7 balazos al alcalde, y luego finalmente, ya que lo tenían sometido, extrañamente lo tienen sometido, y los mismos guardias de el presidente municipal lo matan.
todo esto nos viene a colación entonces el estado de Michoacán. ¿Cómo está Michoacán en todos estos rubros que nos has mencionado? Particularmente en extorsiones, Michoacán se encuentra dentro de todo esto por debajo de la media nacional, que es de 6.3. Sin embargo, repito, es un delito más bien que no suele ser denunciado. Entonces, podemos encontrar allí alguna pequeña contradicción o quizás algún pequeño vacío, ¿no? En cuanto a incidencia de alto impacto, sí, Michoacán se encuentra por debajo también de la media nacional, pero está muy cerca de esta media, mientras que en otros delitos contra la vida se encuentra por debajo de la media nacional, por encima de la media nacional, y en desapariciones se encuentra también por encima de la media nacional. Es decir, son delitos en los cuales Michoacán sobresale como uno de estos estados donde más riesgo hay de ser víctima de alguno de ellos. El tema del asesinato del alcalde Carlos Manzo, como tú bien lo mencionabas, tiene que ver, está ya rodeado de bastantes preguntas, de bastantes cuestionamientos. Iniciado por los que tú perfectamente mencionabas, como es el asesinato de este joven cuando ya estaba sometido por la misma población. Entonces, además que el alcalde pues tenía un círculo rojo para su protección que él mismo había designado, y protección federal que estaban, como digamos, en un segundo círculo, que pertenecían a la Guardia Nacional. Dijeron, la presidenta y el secretario de la Defensa comentaron que eran 14 elementos en 2 unidades. Entonces, esto cada vez se complica más, precisamente porque pues van surgiendo datos, detalles que dejan estos cabos sueltos, ¿no? Es que mira, ya cuando te empiezan a comparar no con algún otro delito, sino por ejemplo con el caso de Colosio o con el caso de Kennedy, te están comparando con delitos, con asesinatos terribles, ¿no? Que fueron prácticamente ya de lo más escandaloso a nivel nacional e internacional, ¿no? El caso de Kennedy, de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de Luis Donaldo Colosio, para quien no lo sepa por la edad, pues Luis Donaldo Colosio fue un candidato muy importante a la presidencia de la República del PRI en 1994 y fue asesinado de forma escandalosa en Lomas Taurinas, en Baja California, en el estado de Baja California Norte, pues. Y ahí en una colonia que se llama Lomas Taurinas, que es una colonia muy popular, muy de colonia, de familias, digamos, de gente brava, entrona, allá en Tijuana, pues allá fue a dar a él para hacer su campaña. Le habían aconsejado, como a Kennedy le aconsejaron no ir a Dallas, a Colosio le aconsejaron no ir a Lomas Taurinas, y sin embargo fue. Es correcto. Y fue supuestamente protegido por el Estado Mayor, presidencial, y de nada sirvió. O sea, lo dejaron solo y lo pudieron asesinar con la mayor facilidad que uno se puede imaginar, ¿no? Y ahora me llama la atención porque después del asesinato del presidente municipal Manzo, viene aquí a colación que recientemente también detiene nuevamente al segundo posible tirador en el caso Colosio. O sea, ¿qué demonios viene a salir como noticia importante o de segundo nivel, como tú la quieras ver, en estos momentos precisamente, cuando la gente está molestísima por la seguridad, cuando va a pasar ya cuando este programa ocurra el próximo lunes, ya fue la manifestación de la generación Z, ¿no? Por llamarle una generación que aparentemente por lo blindado que está Palacio Nacional, le tienen mucho miedo a la generación Z, o a que se les cuelen ahí
gente con otros intereses independientes de los de la juventud, como ha dicho Palacio Nacional. Pero esas comparaciones con Colosio, la detención del segundo probable asesino de Colosio, no le entiendo a los distractores que están manejando para que nos olvidemos del caso Manso, como si fuera tan fácil olvidarnos del asesinato del presidente municipal de Uruapan, ¿verdad? De Uruapan, Michoacán. No sé si tú llegas a entender la correlación que estoy haciendo de casos. Sí, aunque creo que discursivamente no está funcionando, ¿no? Me parece que ya es un caso, el de Carlos Manso, que dentro de mi análisis es el primero que logra golpear directamente a la popularidad y al discurso triunfalista en materia de seguridad de Palacio Nacional. El hecho de que este político se volviera tan viral, tan mediático a nivel nacional, pues me parece, y que también se volviera tan mediático que tenía protección federal, la manera en la que lo matan en medio de una fiesta, celebración de Día de Muertos. De Día de Muertos, la noche de las velas. La noche de las velas allá en Uruapan. En Uruapan, exacto. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que puede ser que esto quizás no sea un golpe muy fuerte para el federal, sino sea el primer golpe, digámoslo entre comillas, el primer payón que va a tener el gobierno federal, porque se le salió de las manos. Y sí me parece representar sí representa ya un golpe fuerte para el oficialismo en Michoacán, para el gobernador Bedoya. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Estamos en El Futuro de Todo. Un servidor, Efraín Flores, les da el más cordial de los saludos. Saulo Dávila es consultor senior en seguridad de Integralia Consultores. Vamos a seguir ahora con la segunda parte de esta charla que tuvimos con él. Poniéndolos en perspectiva, no creo que lo que sucedió o el hecho de que hayan detenido al segundo tirador de Colosio, pues vaya a eclipsar de ninguna manera o esté eclipsando ni en redes sociales ni en el discurso lo que sucedió con el presidente Carlos Manso. Me parece que esto va a sobrepasar al menos por un tiempo lo sucedido. Sí, me da la impresión inclusive que el segundo tirador de Colosio puede llegar a incrementar todavía más lo de Carlos Manso, ¿no? Porque eso como darle la razón a la sociedad civil de que le están queriendo distraer a través de otros, crímenes de Estado muy importantes, como es el caso Colosio, ciertamente, y como es el caso Kennedy. Si tú te fijas, por ejemplo, el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio, el hijo de Colosio, que está en la Cámara ahora, no ha declarado nada de este tema de su papá, nada, absolutamente, por lo menos yo no he escuchado nada. Pero me da la impresión, una pregunta que te quiero hacer. Llega un momento en las sociedades, en cualquier sociedad, desde la sociedad francesa con la revolución en el siglo XVIII, 1789, es que me hice bolas porque te digo que ya la edad con el 1776 estadounidense, ¿no? Uh-huh. Porque ellos le llaman revolución estadounidense, ¿no? Pues es la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pero bueno, desde entonces para acá siempre hay una gota que derrama, el vaso de la sociedad o de las sociedades civiles, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta el momento actual,
me da la impresión que comienza a ser un vaso que ya se está derramando de agua, el asesinato de Manso. Fue esa gota que colma a la sociedad civil y que dice, ya, basta, esto es mucho, ya estamos hartos de que nos sigan diciendo y nosotros seguimos poniendo la sangre. Me parece que ese es el mensaje que empieza ya a surgir de la sociedad. Sí, ya a manera de conclusión yo te podría decir que yo no veo si algo como lo de Ayotzinapa, mira, contextualizando lo sucedido, por ejemplo, con Carlos Manso y lo de Ayotzinapa, lo de Carlos Manso aún ha permanecido en una esfera muy local, es decir, en Michoacán, pese a esta manifestación de la generación Z, por ejemplo. Lo de Ayotzinapa rebasó completamente la esfera de Guerrero, de Iguala. En poco tiempo había ya universidades en todo el país haciendo marchas, había universidades, había grupos de la sociedad civil ya exigiendo al gobierno dar una verdad que no fuera la verdad histórica de Murillo Karam. Entonces, yo por eso te comento, y justo porque esto se da al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que desde mi punto de vista no va a ser algo que golpee mucho a la presidenta como sí lo ha hecho para el gobierno estatal. Un poco solo como comparación, como comparación, las inundaciones que hubo hace unos, poniéndolo también en su perspectiva, hace unos meses, hace un mes, no golpearon a la presidenta, golpearon a los gobernadores. Correcto. Entonces, la presidenta fue y le aplaudieron a la presidenta, mientras que los gobernadores, particularmente Rocío Hernández, salió muy golpeada. Hasta ahí el impacto se había mantenido dentro de esa esfera. Ahora ya sale de la esfera de los gobernadores e impactó, sí, cayó, por eso le digo un talloncito a la presidenta, pero tienen que ponerse ya a ver una realidad, que estamos en una realidad completamente diferente. ¿Por qué? Y lo pongo ya para cerrar. Porque estamos en un momento en el que la percepción de inseguridad aumentó con respecto a septiembre de 2024, aunque es cierto que se mantiene baja en comparación con el sexenio previo al de Andrés Manuel López Obrador, pero ya aumentó. Ustedes, o sea, aparte del secretariado y el INEGI, ¿ustedes lo detectaron en sus indicadores? Hemos visto que existe, incluso este descontento hacia la presidenta en materia de seguridad, y otras encuestas también lo han mencionado. Por ejemplo, la presidenta puede salir con un nivel de aprobación de más del 70%, pero si tú te fijas en el indicador de seguridad sale reprobada y constantemente a la baja. Es decir, eso es lo que tendrían que estar ya viendo, en lugar de estar intentando dar un discurso triunfalista ante una percepción completamente diferente. Esto y termino con esto, esto de Carlos Manso probablemente impacte en la percepción de inseguridad no solo de Michoacán, sino de todo el país. Son estos casos mediáticos los que más los golpean, y es la forma en que están contestando, la forma de comunicación, la que ya también empieza a provocar o a tener un desgaste dentro del régimen. Por último, porque sé que te tienes que ir, Saulo, y te agradezco mucho tu tiempo además. Existe, o sea, están ustedes notando, independientemente de todo lo que nos estás diciendo, que haya un desgaste por lo de la presidente municipal de Uruapan, que haya un desgaste en la presidencia, es decir, ellos salen a la defensiva inmediatamente a sacar sus cifras nacionales y a demostrar que todo va a la baja. Eso me da la impresión que es una respuesta defensiva más que ofensiva por parte de Palacio Nacional. Encuentro más ofensivo en términos de información, digamos, ofensivo positivo, ¿no? Al secretario de Seguridad,
a Omar García Harfuch que a la propia presidenta de la República. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, este discurso triunfalista me parece que va a continuar, aunque tienen que poner ya atención a que no está o ya no está pegando, al menos en materia de seguridad. No me voy a meter en temas económicos o sociales, por ejemplo, pero al menos en materia de seguridad ya no les está o ya no les va a empezar a dar si las cosas continúan de la misma manera. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto, y el próximo año, en 2027, también tendremos que ver... 2026. En 2026, pero en 2027, el próximo año electoral, habrá que ver el tema de la violencia política, que es algo a lo que le estamos dando bastante seguimiento, y cuál de estos logra tener también un fuerte impacto en la presidenta, o qué hecho, aunque sea aislado, logra tener un impacto en Palacio Nacional. Pero bueno, sí queda como tarea ahí pendiente, pues que el modelo discursivo ya se está desgastando. También la presidenta no es Andrés Manuel, a pesar de haber ganado con un gran porcentaje de votos. Muchos votaron por ella por ser la abanderada de Andrés Manuel. Entonces, esto puede traerle muchísimo más desgaste a ella, que él simplemente tomar la parte de la responsabilidad que le toca al gobierno federal y corresponsabilizar, porque eso sí, también es corresponsabilidad del gobierno estatal. Así es. Como corolario de todo lo que nos has dicho, que es importantísimo y muy enriquecedor para nosotros, durante el 2025 se mantuvo una tasa importante de asesinatos políticos, de presidentes municipales, de presidentes, de todo tipo de candidatos. Se mantuvo una tasa importante de asesinatos políticos. Exactamente, se han mantenido y no hemos visto que en términos generales disminuya. Así es. Pues, Saulo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo, y esperamos próximamente poder hacerlo también nuevamente. Con muchísimo gusto, Efraín. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio por esta oportunidad, y pues les mando un abrazo muy fuerte y que tengan una excelente noche. Igualmente, Saulo Dávila, socio director de... consultor senior. Consultor senior, exactamente. Una disculpa, consultor senior de seguridad, en materia de seguridad, de Integralia Consultores. Gracias por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Fuerte abrazo, Efraín. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias por haber platicado con nosotros acerca de este tema tan importante para todos nosotros, que es el de la seguridad privada, la seguridad nacional, y por supuesto algunos de los conflictos que hay entre la información que publica el gobierno y los datos que se están observando en términos reales a nivel ciudadanía y a nivel organizaciones no gubernamentales, como el caso de Integralia, para poder detectar por dónde anda realmente el nivel de inseguridad, de crimen organizado, de agresión a la sociedad civil que ocurre día a día en nuestro país. También muchas gracias, por supuesto, a Integralia Consultores. Si a usted le interesa conocer más de Integralia, bueno, pues aquí ponemos la dirección de Integralia directamente. También por LinkedIn los puede localizar. Y también por Facebook ponemos la dirección. Hay formas de localizarlos en Instagram, en otras redes sociales, pero nosotros nos limitamos a estas 3 redes sociales, ¿no? Eso es todo por hoy, en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efraín Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo.
con Efraín Flores.